hermanos presentes y radioyentes, es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en San Juan, capítulo 12, verso 44 al 50, donde nos dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me oye y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es viendo a Dios en Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, para poder comprender que toda persona tenía que estar viendo a Dios en Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás, y hay que estar viendo a Dios en Jesús para poder recibir a Cristo como nuestro Salvador. Ahora tenemos que comprender que en Jesús estaba Dios manifestado en toda su plenitud. Por lo tanto, había que tenía la persona que ver a Dios en Jesús manifestado, hablando. Pues Cristo aquí dice: yo no hablo nada de mí mismo. Él señala que lo que él habla es lo que el Padre le muestra a él para que él hable. Y por consiguiente, el que lo escucha a él está escuchando al Padre que lo envió. Y el que lo ve a él está viendo al Padre que lo envió. Lo está viendo manifestado en carne humana, en un hombre llamado Jesús. Esa es la manifestación de Dios en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 13, verso 16 dice, sin contradicción: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios estaba manifestado en carne en la persona de Jesús. Y toda persona tenía que ver a Dios en Jesús. La manifestación de Dios en toda su plenitud. Dios se había manifestado en el Antiguo Testamento, en los profetas del Antiguo Testamento, en la porción correspondiente a cada edad y a cada dispensación. Pero ahora en Jesús estaba Dios manifestado en toda su plenitud. San Pablo, hablándonos de cómo Dios se manifestó en los profetas y luego en Jesús, y habló por medio de los profetas y por medio de Jesús, dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean, Dios habló por medio de los profetas al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, y luego habló por medio de Jesús en toda su plenitud, manifestado allí Dios, hablándole al pueblo hebreo y por consiguiente a todo ser humano que vive en la tierra, porque sus palabras quedaron impresas en los evangelios. Y ahora Dios estaba en Jesús, en toda su plenitud manifestado, hablándole a su pueblo. Y ahora San Pablo dice aquí, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Aquellos días ya eran los días postreros, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, y el Salmo 90, verso 4, el cual es un salmo del profeta Moisés. Y ahora vean ustedes el porqué. Ya aquellos días en los cuales Jesús está predicando ya son los días postreros. O sea que no son unos días postreros, 2 o 3 días, 3 días postreros de 24 horas, sino que son días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros, los cuales son el 5.º milenio, que había comenzado cuando Jesús tenía alrededor de 4 años de edad, el 6.º milenio y el 7.º milenio. Y ya han transcurrido delante de Dios, de Cristo hacia acá, solamente 2 días, que para los seres humanos son 2 milenios. Aproximadamente ya tenemos 2 milenios de Cristo hacia acá, conforme al calendario gregoriano que se usa entre los gentiles y que se le llama también el calendario cristiano. Ya estamos en el año 1999 para en diciembre 31 a las 12 de la noche terminar el año 1999 y comenzar el año 2000. Y el año 2000 es el último año del siglo XX y también es el último año del 2.º milenio de Cristo hacia acá. Si contamos de Adán hacia acá, pues sería el último año del 6.º milenio, porque de Adán hacia acá ya han transcurrido unos 6.000 años y el último año sería el próximo año, el año 2000, el último año del 6.º milenio. Ahora, para otras personas, el último año del 6.º milenio y por consiguiente último año del 2.º milenio de Cristo hacia acá, para otras personas y otras naciones es el año 1999. Y piensan o dicen que el año 2000 es el primer año del próximo siglo y del próximo milenio. Pero eso a nosotros no nos afecta en nada, porque el programa de Dios sigue hacia adelante y se cumple en el tiempo correspondiente. Tengan los seres humanos el calendario bien o esté mal el calendario de los seres humanos. Ahora sí aplicamos el calendario profético que fue usado en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9 de Daniel y en el capítulo 11 del Apocalipsis, ya ahí, y también en el capítulo 12 del profeta Daniel. Vean ustedes, cuando se nos habla de tiempo, eso es un año. Tiempos ya son 2 años. Y 2 años y un año, pues son 3. Y medio tiempo, la mitad de un tiempo, esos son 6 meses. De eso es que le habla Dios allá a Daniel, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, nos habla también de 3 años y medio, que es el tiempo que durará la gran tribulación o apretura de Jacob. Y ese será el tiempo final o últimos años
del reino de los gentiles. Porque después de esos 3 años y medio de la gran tribulación, el reino de Cristo será establecido en este planeta Tierra. Los 3 años y medio de la gran tribulación quitarán el reino de los gentiles, o sea, las plagas, los juicios divinos caerán sobre el reino de los gentiles, del cual el anticristo es la cabeza, y ese reino de los gentiles estará en este tiempo final en los pies de hierro y de barro cocido. El anticristo, el hombre de pecado, será el que gobernará ese reino de los gentiles, pero ese reino será quitado. Eso fue lo que vio el rey Nabucodonosor y el profeta Daniel cuando vieron la estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Fue visto que en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido vino la piedra no cortada de manos, que es la segunda venida de Cristo, y el reino fue quitado de los gentiles y fue establecido el reino de Dios. Esa piedra creció y vino a ser un gran monte, o sea, un gran reino, y ese es el reino del Mesías, el reino de Dios establecido en la tierra, en el cual Cristo es el rey, el cual se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora no sabemos cuándo comienza esa semana número 70, esa segunda parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel, que son 3 años y medio para el pueblo hebreo, en donde Dios le confirmará el pacto al pueblo hebreo. ¿Qué pacto? El nuevo pacto. El nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, bajo la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, para este tiempo final, Cristo nos confirma ese nuevo pacto, pues Él ha estado de edad en edad, de etapa en etapa, confirmándole a sus escogidos, su iglesia, ese nuevo pacto. Y ahora en este tiempo final es la última ocasión en que Él nos confirma el nuevo pacto bajo la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, ya no hay un pacto bajo la ley, ya no hay un pacto bajo la sangre de animalitos y de machos cabríos, como en el Antiguo Testamento, en donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y llevaba allí la sangre del becerro o becerra bermeja y la sangre del macho cabrío de la expiación, y hacía allí intercesión por el pueblo hebreo, esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, y durante ese día 10º del mes 7º de cada año se efectuaba el día de la expiación en favor del pueblo hebreo. Pero ahora ya no se necesitan esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios estaban bien bajo el pacto antiguo que fue establecido por Dios a través del profeta Moisés bajo la ley. Pero vean ustedes, todo eso estaba señalando que más adelante vendría un nuevo pacto, del cual Dios le habla al pueblo hebreo por medio de los profetas Isaías, Jeremías y también por el profeta Ezequiel, y les dice que Dios establecerá con el pueblo hebreo un nuevo pacto. Y ahora el nuevo pacto es bajo la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, y macho cabrío de la expiación. O sea que todo aquello que estaba allá señalaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra Pascua, es el Cordero Pascual. Vean Juan el Bautista, en el capítulo 1, verso 29 en adelante de San Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesucristo nuestro Salvador. Y está ahí Juan el Bautista señalando que un nuevo pacto será establecido para el pueblo hebreo y para todo ser humano.
Y ahora vean ustedes, en el nuevo pacto entrarán hebreos y también gentiles, y formarán un solo pueblo, un solo rebaño, el rebaño del Señor Jesucristo. Y ahora, ese rebaño del Señor Jesucristo es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y Él nos ha lavado nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad, conforme a Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10, y Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 7. Y también Apocalipsis capítulo 20 nos da testimonio de esta verdad. Vean ustedes en el capítulo 20, donde nos habla de lo que estará sucediendo en el tiempo final, cuando termine la gran tribulación. Miren lo que estará pasando. Esto es para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Dice, capítulo 20, verso 4 en adelante, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué? Porque son reyes y son sacerdotes también. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que los que resucitan son los redimidos por la sangre de Cristo. El resto de los seres humanos que han muerto no resucitarán hasta después que haya pasado el reino milenial. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los santos de Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo, los creyentes en Jesucristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y han obtenido así el nuevo nacimiento. Ellos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ellos son los que tienen la promesa de ser resucitados en esa primera resurrección. Vean, en San Juan, el mismo Cristo nos dijo, por ejemplo, en el capítulo 11 de San Juan, verso 24 al 26, cuando Jesús le dice a Marta que su hermano resucitará, ella dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque ella sabía que en el día postrero se llevaría a cabo la resurrección de los creyentes en Cristo, porque ya Cristo lo había enseñado en el capítulo 6, verso 39 al 58. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo ella, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y para un creyente en Jesucristo, la promesa es que si muere físicamente, será resucitado en el día postrero. Ahora Cristo allí con la resurrección de Lázaro iba a mostrar lo que Él hará con todos los creyentes en Él que físicamente han muerto. Él ha prometido resucitarlos en el día postrero, así como resucitó a Lázaro allí, el cual ya tenía unos 4 días que había muerto, por lo tanto su cuerpo ya había entrado en la etapa de corrupción, pero no importa cuántos días, años, cientos de años o milenios tenga la persona creyente en Cristo muerta físicamente,
Cristo lo resucitará en un cuerpo eterno y glorificado en el día posterior, o sea, en el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Vean, Cristo haciendo la promesa en el capítulo 6, verso 39 al 40 de San Juan, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Ven que la resurrección Cristo aquí la establece para el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero ya hemos visto que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Es el mismo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estaríamos por el año 2020 al 2027. Ahora, si esto es aplicando el calendario profético de 360 días al año, pero no hay ningún problema. Lo importante es que la persona esté creyendo en Cristo como su Salvador, habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo y habiendo recibido su Espíritu Santo, y así haber nacido de nuevo, nacido en el reino de Dios y estar en el reino de Dios perseverando en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque esa persona pertenece al cuerpo místico de Cristo, porque ha nacido de nuevo. Son solamente los nacidos de nuevo los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué esto es así? Así como los que nacen en una familia son los miembros de esa familia, son los hijos de ese padre y de esa madre. Es por el nuevo nacimiento que nosotros nacemos como hijos e hijas de Dios. Y por eso es que Cristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 en adelante: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos, o sea, no lo puede entender. Nicodemo pensó en un nuevo nacimiento a través de una mujer y pensó en su madre, que quizás estaba ya ancianita o había muerto. Y le dice a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo aquí muestra que ya él estaba viejo, y ahora esto era imposible para Nicodemo. Pero Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar al reino de los cielos. Y ahora Nicodemo estaba interesado en entrar al reino de los cielos, como cada uno de ustedes y como todo ser humano que vive en esta tierra y quiere vivir eternamente. Ahora, no hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. Fuera de la vida eterna, todas las demás cosas son pasajeras. La vida eterna es lo más importante para el ser humano. Y la vida está escondida ¿dónde? La vida eterna está en Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan, capítulo 14. Ahí Él nos habla claramente dónde está la vida eterna escondida. Nuestra vida está escondida en Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, verso 6. Y ahora, vean ustedes, todas estas cosas son las que nosotros tenemos que ver en Jesús manifestadas, en la manifestación de Dios en carne humana, en Jesucristo, nuestro Salvador. Viendo a Dios en Jesús, estaremos comprendiendo
todas estas cosas. Porque la Escritura nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estoy citándoles San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Dónde estaba la vida? En el Verbo que era con Dios y era Dios. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea que Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora la luz verdadera que alumbra a todo hombre, el Verbo que era con Dios y era Dios, venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Juan el Bautista estaba a cargo de preparar el camino de la venida del Verbo, y él anunciaría su llegada. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, o sea, el pueblo hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Así somos nacidos de nuevo, como hijos e hijas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vean, el Verbo que era con Dios y era Dios, se hizo carne y habitó entre los seres humanos, en medio del pueblo hebreo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el Verbo que era con Dios y era Dios, estaba hecho carne, hecho hombre en medio de la raza humana. Y las personas tenían que ver a Dios en Jesús. Dios en toda su plenitud manifestado en carne humana, en la persona de Jesús. Muchas personas, cuando vieron a Jesús, lo vieron no como tenían que verlo, y decían, es Belcebú, y por el dedo de Belcebú echa fuera los demonios. Eso es estar viendo a Jesús en la forma incorrecta, y estar viendo a Dios para aquel tiempo en la forma incorrecta. Cuando Dios obra, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se hace carne en medio del pueblo, hay que ver a Dios en la forma correcta, verlo manifestado a través del instrumento que Él tiene para ese tiempo. Ver que las obras que hace ese instrumento de Dios son las obras de Dios que están prometidas en la Escritura para ser cumplidas en ese tiempo. Y así es la forma correcta de ver a Dios. Verlo a través del instrumento del profeta que Él envía para el tiempo en que la persona está viviendo. Y ahora, todo el pueblo hebreo tenía que ver a Dios en Jesús. ¿No fue esto lo que Dios prometió? Vamos a ver si Dios lo había prometido. En el capítulo 40 de Isaías, verso 13 en adelante, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién le estaría preparando el camino Juan el Bautista? A Dios, que vendría manifestado en carne humana en la persona de Jesús. Y esta voz clamando en el desierto es Juan el Bautista. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y ahora la gloria de Jehová iba a estar manifestada, y por eso envió a su precursor Juan el Bautista.
Y la gloria de Jehová iba a estar manifestada y toda carne iba a ver la gloria de Jehová manifestada. Y cuando se manifestó la gloria de Jehová, Dios estaba en Jesús manifestando su gloria. Era a través de un hombre, de Jesús de Nazaret, que la gloria de Dios estaba manifestada, llevando a cabo todas aquellas obras divinas, las cuales Dios había prometido que Él llevaría a cabo. Y hablando aquellas hermosas palabras que fueron habladas por nuestro amado Señor Jesucristo. Era Dios por medio de Jesús, hablándole a su pueblo Israel, y era Dios por medio de Jesús, llevando a cabo las obras, las maravillas y milagros y señales que fueron realizados por Jesús de Nazaret. Era Dios en Jesús, manifestado en toda su plenitud. Era nada menos que la gloria de Dios, la gloria de Jehová manifestada en medio del pueblo hebreo a través de un velo de carne. Miren, en el Antiguo Testamento encontramos que en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, la gloria de Dios estaba manifestada en ambos templos. ¿Pero dónde estaba? Estaba dentro del lugar santísimo. Y la gente no podían ver la gloria de Dios manifestada allí dentro del lugar santísimo, pero el sumo sacerdote entraba y veía la gloria de Dios allí manifestada. La gloria de Dios estaba manifestada en el lugar santísimo, en ese lugar especial, pero el pueblo hebreo no podía ver la gloria de Dios porque estaba cubierta de los ojos de ellos a causa de las pieles de tejón que eran el templo o tabernáculo que Moisés había construido. Detrás del velo que estaba en la puerta del lugar santísimo estaba la gloria de Jehová, la gloria de Dios manifestada sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Y sobre el propiciatorio era que el sumo sacerdote esparcía la sangre cuando entraba el día 10 del mes séptimo de cada año para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora, cuando llega Jesucristo a la tierra, Dios está ya no en el templo que está allí en Jerusalén, el cual fue construido por Herodes. No estaba allí dentro. ¿Dónde estaba Dios? El ángel del pacto, el ángel de Jehová estaba en su templo humano llamado Jesús. Y allí dentro de Jesús estaba morando Dios en toda su plenitud. El ángel de Jehová, el ángel del pacto estaba allí. Vean, vimos que estaba prometida la gloria de Dios, sería manifestada y todo ojo la vería, y fue manifestada a través de Jesús. Ahora vean si leemos aquí en el mismo capítulo 40 de Isaías, verso 9 en adelante, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y ahora vean ustedes, Juan estaba presentándole al pueblo a Dios manifestado en carne humana en la persona de Jesús. Por eso dice: di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y ahora en Malaquías capítulo 3 veamos lo que está prometido para ser cumplido en medio del pueblo hebreo. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y todos sabemos que ese fue Juan el Bautista, el mensajero que Dios envió. Y le vendría preparando el camino ¿a quién? Al que lo envió. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendría? Después de Juan el Bautista, el Señor, a quien el pueblo hebreo buscaba. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová. Por eso cuando el ángel de Jehová le apareció a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, le dijo: yo soy el Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y ese cuerpo teofánico de Dios es llamado también el Verbo. Ese es el Verbo que era con Dios y era Dios. El que creó todas las cosas, el que hizo todas las cosas. ¿Y cómo se puede entender que el Verbo creó todas las cosas? Es porque es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical, a través del cual Él habló la palabra creadora y vinieron a existencia todas las cosas creadas por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, estando Dios en su cuerpo teofánico, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Que Dios tiene un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero no dice la Escritura que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo más que se parece a Dios? Pues el hombre. ¿Y qué es lo más que se parece al hombre? Pues Dios. ¿Ve? Y ahora, vean ustedes cuando Dios vino en carne humana a la tierra, no vino en la forma de un animal, vino en la forma de un ser humano llamado Jesús. Y ahora ahí tenemos la semejanza de Dios. Y ahora, conforme a esa semejanza de Dios, es que Él nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así, lo que dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y ahora, un grano de trigo que es sembrado tiene un cuerpo. Luego, los granos de trigo, o sea, la reproducción de ese grano de trigo, que es, pues, muchos granos de trigos iguales al que fue sembrado en tierra. Y así será con todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que son los granos de trigo, la reproducción de Cristo. Y por eso es que seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, porque somos la reproducción de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora tenemos nosotros que ver a Dios en Jesús, velado y revelado, llevando a cabo su programa de redención. Vean, ya no se requieren sacrificios de animalitos, tampoco se requieren un templo como el que construyó Salomón, ni un tabernáculo como el que construyó Moisés. Ya no se requieren todos los utensilios que se tenían allá en el templo, ni se requiere el arca del pacto literal, nada de eso, porque ya estamos bajo un nuevo pacto en donde Cristo es el arca del pacto, Cristo es nuestro Cordero Pascual y Cristo es también nuestra expiación. Él es el macho cabrío de la expiación por el pecado, para la reconciliación de todos nosotros con Dios. Vean todo lo que Dios tenía allí en el Antiguo Testamento, era el tipo y figura, el reflejo, la sombra de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos un mejor pacto bajo la sangre perfecta de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y ahora Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Vean cómo la reconciliación que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo, con el sacrificio del macho cabrío, ahora todo eso Cristo lo cumplió. Y ahora en el nuevo pacto la reconciliación es por medio de Jesucristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos estar llevando un animalito para ser sacrificado por nosotros. Ya hubo un sumo sacerdote que efectuó un sacrificio.
así como lo hacía el sumo sacerdote el día 10 de cada año, en medio del pueblo hebreo. Ahora el sumo sacerdote del templo celestial, Jesucristo Melquisedec, Él es Melquisedec. Él es el que apareció a Abraham en el capítulo 14 del Génesis. Y Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec le dio pan. Y vino Abraham, y bendijo a Abraham. Ese Melquisedec, ¿saben quién es? Jesucristo nuestro Salvador. Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Y nosotros somos hijos del rey Melquisedec, rey y sumo sacerdote del cielo, del templo celestial. Por eso es que somos reyes y somos sacerdotes, porque somos hijos del rey y sumo sacerdote Melquisedec. Este es un orden celestial, no el orden levítico que era temporal, sino el orden que es eterno, el orden de Melquisedec, al cual nosotros pertenecemos. Y ahora Melquisedec tuvo que venir a la tierra en carne humana para llevar a cabo el sacrificio por el pecado y llevar esa sangre del sacrificio por el pecado, llevarla al templo celestial y colocarla sobre el propiciatorio, o sea, sobre el asiento de misericordia, sobre el trono de Dios, así como lo hacía el sumo sacerdote en la tierra, en el templo. Porque tanto el tabernáculo que construyó Moisés como el templo que construyó el rey Salomón era tipo y figura nada menos que del templo celestial. Y ahora eso mostraba que algún día vendría Melquisedec a la tierra y ofrecería un sacrificio, y luego llevaría la sangre de ese sacrificio al cielo. Así como el sacrificio era realizado en el atrio, Cristo tuvo que venir al atrio, que es esta dimensión terrenal, y tuvo que venir con el cuerpo que sería el sacrificio por el pecado, el cuerpo que él obtuvo aquí en la tierra, el cual nació a través de la Virgen María, el cual fue creado en el vientre de María por Dios. Dios creó una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así se formó el cuerpo de Jesús, para hacer el sacrificio perfecto por el pecado. Vino sin pecado, tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Ese fue el sacrificio que Melquisedec ofreció, realizó aquí en la tierra por todo ser humano, para la reconciliación del ser humano con Dios. Y llevó, luego que murió y resucitó, llevó su sangre al templo de Dios en el cielo, al lugar santísimo. Entró al lugar santísimo, ha colocado allí su sangre y ha estado haciendo intercesión. Desde que ascendió al cielo ha estado haciendo intercesión por el ser humano, por toda persona que lo recibe como su Salvador. Y así es reconciliada la persona con Dios, como sucedía en el templo terrenal que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó el profeta Moisés, en donde se efectuaba la reconciliación del pueblo hebreo con Dios cada año, el día 10 de cada año. ¿Y por qué tenían que hacerlo todos los años? Por cuanto aquellos sacrificios no eran perfectos. Pero ahora, por cuanto el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, un solo sacrificio y nada más. Y con ese sacrificio son reconciliados todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso venimos a la tierra en estos cuerpos mortales para hacer contacto con la vida eterna y ser reconciliados con Dios. Ahora hemos visto el porqué. En el tiempo de Jesús tenían que ver a Dios en Jesús, y también nosotros tenemos que ver a Dios en Jesús. A Dios en Jesús reconciliando al mundo, reconciliando al ser humano. Tenemos que entender esa manifestación de Dios a través del cuerpo de carne llamado Jesús. Ahora vean
Jesucristo, cuando murió y resucitó, no fue al templo para llevar su sangre allí al templo terrenal, sino que ascendió al cielo y llevó su sangre al lugar santísimo del templo celestial. Él no era sacerdote del orden levítico. Él no era sacerdote del templo terrenal, sino sacerdote del templo celestial. Por lo tanto, tenía que llevar su sangre al lugar santísimo del templo celestial. Y así se abrió el ciclo divino de la reconciliación del ser humano con Dios, con el sacrificio que Melquisedec, que es Jesucristo, llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, cuando haya entrado hasta el último, entonces Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo y saldrá del trono de intercesión, como lo hacía el sumo sacerdote, y quedará o estará reconciliado cada hijo e hija de Dios con Dios. Y entonces reclamará a todos los que ha redimido con su sangre y resucitará a los muertos en Cristo, y a nosotros nos transformará. Y todos tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora podemos ver que lo que el pueblo hebreo tenía era el tipo y figura de lo que se realizaría bajo el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto el sumo sacerdote no es del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec. Él es aquel Melquisedec que le apareció a Abraham. Él es el Elohim. Él es el Elohim que le apareció también a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahora podemos entender por qué en una ocasión, allá en San Juan capítulo 8, los judíos que no creían en Jesús trataban de hacerlo quedar en ridículo, pero Jesús no podía quedar en ridículo, sino que Él les hablaba lo que tenía que hablarles. Y miren, en una ocasión, Él dice, en el capítulo 8, verso 56 en adelante, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. En vez de decir: este es un hombre que ha vivido en otros siglos y en otros milenios, y le apareció a nuestro padre Abraham, y ahora ha venido en carne humana. Este hombre hay que recibirlo. Él sabe todas las cosas. Él nos puede enseñar. Y todos serían enseñados por Dios a través de Jesús. Pero no querían recibir la enseñanza de Dios, el cual estaba en Jesús, enseñando a su pueblo Israel. Y ahora, ¿cómo era que Jesús estaba en el tiempo de Abraham? Y Abraham vio su día y se gozó. Y ahora Jesús dice: y antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesús antes de Abraham? No era en su cuerpo de carne, sino en su cuerpo teofánico, que es un cuerpo angelical parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. ¿Saben cómo le llamaban los profetas a Jesús antes de venir en carne humana? ¿Cómo le llamaban en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Por eso es que Malaquías dice: y vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto. El ángel del pacto es el ángel de Jehová.
Ese es Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Vieron el personaje tan grande que es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador? Es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el verbo que era con Dios y era Dios. El mismo Dios en su cuerpo teofánico en el Antiguo Testamento, el cual está manifestado en el Antiguo Testamento como Padre, ahora viene y se manifiesta en Jesús. Y la manifestación del Padre en su Hijo es la revelación de Dios a través de Jesús, la cual tenían que entender, comprender. Ninguna persona podía comprender y recibir las bendiciones de Dios para aquel tiempo sin ver a Dios en Jesús, sin ver que era la manifestación del verbo que era con Dios y era Dios hecho carne en medio del pueblo hebreo, llevando a cabo la obra divina correspondiente a aquel tiempo. Era el Padre, ¿dónde? En Jesús. Vean, esto es lo que Jesús dice cuando habla en el capítulo 14 de San Juan, verso 6 en adelante dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahora vean ustedes la revelación de que el Padre está en Jesús manifestado, y que lo que Jesús habla no lo habla de sí mismo, sino que es lo que el Padre le da para hablar. Es el Padre a través de él manifestado hablando. Y las obras que hace Jesús son las obras del Padre siendo manifestadas a través de Jesús, porque es la revelación del Padre a través de Jesús. Jesús está revelando al Padre, porque el Padre está velado en él. Y ahora, este es un misterio muy grande. Es el misterio más grande del reino de los cielos para los días de Jesús y los apóstoles. Y ahora, este misterio fue dado a conocer a personas sencillas. En el capítulo 11 de San Mateo, verso 25 en adelante, 25 al 27, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ahora la revelación del Padre viene por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, por medio del enviado. Por eso el que recibe al enviado, a Jesús, está recibiendo al que lo envió, al Padre. Y el que lo rechaza, pues está rechazando al que lo envió, al Padre. Ahora podemos ver que esta revelación fue concedida
a personas sencillas. Vean a Pedro proclamando quién es Jesús. En San Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Ahora podemos ver aquí cómo San Pedro obtuvo esta revelación de quién era Jesús. ¿La obtuvo de dónde? Del cielo. No la pudo obtener del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote no pensaba que Jesús había venido de Dios. No pensaba que Jesús era el Cristo, el Mesías. Tampoco el concilio del Sanedrín, el concilio de la religión hebrea, tampoco pensaba que Jesucristo era el Mesías. Por lo tanto, San Pedro no pudo recibir esa revelación de que Jesús era el Cristo, el Mesías. No la pudo recibir de acá de la tierra, sino del cielo. Ahora podemos ver que la manifestación de Dios en Jesús era un misterio que estaba siendo manifestado en aquellos días, el cual no podían comprender los grandes religiosos, los grandes líderes de aquel tiempo, pero era revelado a las personas sencillas, y esos eran esos niños en cuanto a conocimiento humano. No tenían universidad, no tenían un título del seminario, pero tenían la revelación del cielo. Ahora, si Dios obró así en la primera venida de Cristo, ¿cómo obrará para la segunda venida de Cristo? Tenemos que estar apercibidos, porque así como fue un misterio la primera venida de Cristo y su cumplimiento, para el día postrero la segunda venida de Cristo será un misterio. Así como fue un misterio la primera venida de Cristo y su cumplimiento en un joven carpintero de Nazaret, en un obrero de la construcción. Estaban esperando un rey y les vino un carpintero. Pero ese carpintero era el Mesías, el ungido con la plenitud de Dios en él manifestada. Ahora, estos son misterios del reino de los cielos. Y ahora en el capítulo 13 de San Mateo, verso 11 en adelante, dice, o 10 en adelante dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que a algunos les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, y a otros no les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y Dios es el que ha determinado a quienes les dará a conocer los misterios del reino de los cielos. Sigue diciendo: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. O sea, los salve. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahora vean ustedes, eran estas personas sencillas las que estaban viendo el cumplimiento de la primera venida del Mesías, promesa que habían deseado ver cumplida los profetas y justos del Antiguo Testamento. Y ahora ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, ver a Dios en Jesús manifestado en toda su plenitud, es la revelación más importante para el cristianismo, para poder obtener el perdón de sus pecados y obtener así vida eterna y obtener el nuevo nacimiento. Y ahora vean ustedes, esta revelación la tenían personas sencillas. Por lo tanto, no se requiere que la persona sea un doctor en alguna materia universitaria, o doctor en teología, doctor en divinidad, sino que sea un hijo o una hija de Dios. Una persona que tenga su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en el tiempo que le toca vivir, obtiene la revelación del cielo. No importa que haya estudiado o no haya estudiado, sea una persona con títulos universitarios o sea una analfabeta, porque la revelación del cielo no depende de la sabiduría humana, depende de la voluntad divina, a quien Él quiera revelar. Ahora, se necesita tener la revelación del cielo para poder ver a Dios en Jesús velado y revelado. Y vean, tropezaban con el velo de carne algunas personas, porque siempre se tropieza con el instrumento en donde Dios está manifestado. Tropezaban con los profetas del Antiguo Testamento, los perseguían y a muchos los mataban, y ahora cuando viene el Mesías, en el cual está Dios en toda su plenitud, también lo persiguen y por último logran la muerte de Jesús. Pero por cuanto todo obra para bien, obró para nuestra salvación. Ahora, para el día postrero, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. ¿Y de qué cosas nos estará dando testimonio el ángel de Jesús? Apocalipsis 22, verso 6 y Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo con esa voz de trompeta nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y a dónde vamos a subir? Vamos a subir a la etapa correspondiente a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, que es la etapa de la edad de la piedra angular, donde Cristo estará ahí en medio de su iglesia, así como estuvo manifestado en medio de su iglesia en cada edad, a través del ángel mensajero de cada edad. Estará manifestado en su iglesia en la edad de la piedra angular a través del ángel mensajero que Él envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién es el Dios de los espíritus de los profetas? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder
las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para manifestar, dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Ese ángel mensajero del Señor Jesucristo es el instrumento a través del cual Cristo estará velado y revelado en el día postrero, y estará hablando a las iglesias y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pero ese ángel no es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10 y Apocalipsis 22, versos 7 al 9, vean ustedes, Juan el apóstol quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo. Veamos Apocalipsis capítulo 19, verso 9 en adelante, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué este ángel no aceptó la adoración de Juan el apóstol? ¿Y por qué Juan el apóstol trató de adorar a este ángel? Juan trató de adorar a este ángel porque vio a Jesucristo velado y revelado en su ángel mensajero, dándole a conocer en esa forma simbólica todas esas cosas que iban a suceder. Y por cuanto vio la manifestación de Cristo en su ángel mensajero, quiso adorar al ángel de Jesucristo, pero el ángel se lo prohibió. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 22, nuevamente Juan trata de adorar al ángel. ¿Por qué? ¿Qué está viendo Juan? Juan está viendo a Jesucristo en su ángel manifestado. Así como vimos a Dios manifestado en Jesús, ahora Juan el apóstol está viendo a Jesús manifestado en su ángel. Y pensó que era correcto adorar al ángel de Jesucristo. Dice el capítulo 22, verso 7 en adelante: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este ángel es un consiervo de Juan y de los profetas. Es un redimido por la sangre de Cristo. Este ángel es un profeta, el cual le apareció a Juan con la revelación apocalíptica y le dio esa revelación apocalíptica a Juan. Este ángel para el tiempo de Juan estaba en un cuerpo teofánico, pero para el día postrero Jesucristo lo envía a su iglesia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Lo envía a su iglesia en carne humana en el día postrero. Y ese será el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, el ángel mensajero de Jesucristo, en el cual Cristo estará manifestado en el día postrero, así como se manifestó en los ángeles mensajeros anteriores de las diferentes edades de la iglesia. San Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y ahora Cristo ha vivido en cada ángel mensajero, se ha manifestado en cada ángel mensajero, y en el día postrero estará manifestado en este ángel mensajero, su ángel, el cual envía para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora, así como teníamos que ver a Dios en Jesús, velado y revelado, manifestado en medio del pueblo hebreo, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, para este tiempo final, luego de ver este misterio de la primera venida de Cristo, la venida de Dios velado y revelado en su ángel mensajero,
Para el día postrero Jesucristo estará en medio de su iglesia como estado de edad, en edad, como estado en cada ángel mensajero, estará en su ángel mensajero del día postrero, verá de revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así, llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, y preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado. Ahora este ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es un profeta mensajero. El profeta mensajero de la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Y es el mensajero también de la edad de la piedra angular. Él es el instrumento de Cristo para este tiempo final, para por medio de ese ángel mensajero, Cristo dar a conocer a su iglesia todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Cristo para su iglesia, para este tiempo final. Y ninguna persona podrá comprender estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, excepto aquellos que estarán escuchando a Cristo velado y revelado a través de su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero este ángel mensajero no hablará de sí mismo, sino que lo que Jesucristo le revele, le diga que hable, eso es lo que él hablará. Y él así dará a conocer todo lo que Cristo le revele a él. Lo revelará a su ángel, Cristo lo revelará a su ángel, y su ángel lo revelará a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver quién es ese ángel del Señor Jesucristo del libro del Apocalipsis. Hemos visto el misterio del ángel del Señor Jesucristo para el día postrero. Y ahora, este ángel, vean ustedes, antes de venir a la tierra en el día postrero en carne humana, ya le ministró a Juan el apóstol la revelación del libro del Apocalipsis. O sea que este ángel, así como Jesús ministró antes de venir en carne humana a la tierra en el Antiguo Testamento, encontramos a este ángel ministrando la revelación del libro del Apocalipsis al apóstol San Juan aproximadamente 2000 años atrás. Y este es el mensajero que él envía a su iglesia, a través del cual Cristo en Espíritu Santo estará manifestado. Pero este ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo para este tiempo final, para darle a conocer a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto, y así ser preparados todos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por medio de la revelación que nos trae Cristo a través de su ángel, obtenemos la fe para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, hemos visto lo que estará sucediendo en este tiempo final. Y también hemos visto lo que sucedió 2000 años atrás. Vimos a Dios en Jesús manifestado. Y para el tiempo final, en adición de haber visto a Jesús manifestado, a Dios manifestado en Jesús, estaremos viendo cómo Jesucristo se ha manifestado de etapa en etapa, de edad en edad, por medio de los apóstoles, luego por medio de los mensajeros de cada edad, por medio de San Pablo y demás mensajeros de las diferentes edades, y al final por medio de su ángel mensajero. Y así, como vimos a Dios en Jesús, hemos visto a Jesús en sus ángeles y mensajeros de edad en edad, manifestándose en Espíritu Santo. Recuerden, es Jesucristo en Espíritu Santo, manifestándose de edad en edad en medio de su iglesia a través del mensajero de cada edad.
Y al final, a través de su ángel mensajero de Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, del cual dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y con la venida de ese ángel tendremos la manifestación final de Jesucristo en esta tierra en medio de su iglesia. Y seremos preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estar escuchando a Cristo a través de su ángel mensajero es estar escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final. La gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos estos misterios de todas estas cosas proféticas que deben suceder en este tiempo final. Ahora, para obtener salvación, tenemos que ver a Dios manifestado en Jesús. Tenemos que ver, creer esa manifestación de Dios en Jesús para nuestra reconciliación, porque Dios estaba en Jesús reconciliando al ser humano consigo mismo. Y ahora, para ser llamados, juntados y preparados para ser transformados, Jesucristo estará hablando por medio de su ángel mensajero y preparándonos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y así somos preparados para ser transformados en este tiempo final. Este ángel siempre nos mostrará que la salvación está en nuestro amado Señor Jesucristo, y nos enseñará a servir a Cristo y amarlo más y más cada día, y a seguirlo todos los días de nuestra vida, viendo a Dios en Jesús. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes dándoles testimonio de viendo a Dios en Jesús. Este ha sido el tema de esta ocasión. Mañana estaré nuevamente con ustedes en este mismo lugar. El reverendo Tirso Ramiro Girón les dará la dirección de este lugar donde nos encontramos, y mañana estaremos aquí desde las 6 de la tarde en adelante, y la transmisión de radio será a las 7 de la noche, y el tema para mañana será el mandamiento para vida eterna. Y veremos el mandamiento para vida eterna. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes. Pasen todos muy buenas noches, y dejo con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón, quien les dará las direcciones y teléfonos a los cuales ustedes podrán comunicarse, y le darán la dirección de este lugar donde estaremos mañana con la actividad pública para todas las personas, la cual será de entrada gratuita, entrada libre para toda persona. Que Dios les bendiga y les guarde. Con ustedes el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón.